Cordial saludo, mi nombre es Santiago Ortega Marín y soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Buenas, mi nombre es Juan Sebastián Ramos y estoy en octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Andrés Felipe Villarraga Arango, soy estudiante ya de séptimo semestre de la Universidad del Quindío y hago parte de la profundización 1 de sistemas digitales. Para este proyecto se desarrolló un juego de Pong haciendo uso de Raspberry, Python y comunicación serial. La asignatura correspondiente es a sistemas basados en microcontrolador bajo la supervisión del profesor Luis Miguel Capacho Balbuena. En este proyecto se desarrolló un juego de Pong para un solo jugador, haciendo uso de un código base que se ejecuta en una Raspberry Pico y que controla los LEDs de una matriz de 8x8 para mostrar el juego. Se realizó un canal de transmisión y recepción serial entre la Raspberry Pico mencionada anteriormente y una Raspberry Zero, que le puede dictar comandos a través de botones físicos o en la interfaz gráfica que se desarrolló para este propósito, al igual que un botón para iniciar el juego, uno para cerrarlo y un contador de vidas. Con este proyecto se quería lograr un correcto entendimiento acerca del funcionamiento de los seriales de las tarjetas Raspberry Pi, Pico y Zero. Se buscaba la correcta utilización y el aprendizaje en el manejo del lenguaje de programación Python, que últimamente está siendo ampliamente utilizado, así como la implementación de este tipo de sistemas que pueden ser escalados a otros propósitos o campos. En ese momento a mí se me correspondió explicar lo que es el diagrama de bloques de nuestro proyecto final. Bueno, el diagrama de bloques consta, como lo podemos ver en este momento en la pantalla, el diagrama de bloque consta de un computador que se conecta, que manda información por medio de socket a la Raspberry Pi 0W, y la Raspberry Pi 0 se encarga de enviar y recibir datos de la Raspberry Pico, la cual la Raspberry Pico se encarga de controlar la matriz. Entonces el diagrama de bloques, como lo vemos acá, actúa de la siguiente forma: el computador está enviando por medio de un código información a Raspberry Pi por medio de socket, se conectan a la misma red, entonces están conectados por la misma red, donde la Raspberry Pi hace como el estado de servidor y el computador como cliente, el cual le solicita información o le envía información. Es constante el computador a la Raspberry. La Raspberry Pi la recibe y coge esa información y la manda por medio de, del puerto serial la información necesaria para que la Raspberry Pico funcione y podamos ejecutar el juego. Entonces la Raspberry, al darse cuenta de lo que le llega al socket, lo recibe, lo guarda en una variable y esa información, dependiendo de lo que le llegue al computador, se la va a mandar a la Raspberry Pi, la cual, como ves aquí en el diagrama de bloques, es una comunicación bidireccional. Significa que yo envío y recibo datos. En este caso, la Raspberry Pi envía una información, o sea, le envía para que se ejecute y se mueva el videojuego. Y la Raspberry Pi Pico le reenvía información avisándole si el personaje ha muerto o sigue vivo. Y esa información es representada por medio de una matriz, la cual nos permite representar los datos visualmente un poco más estéticos, como ya el juego, la barrita y la bola moviéndose sobre toda la pantalla. Ahora, para explicar el hardware empleado en este proyecto, podemos ver los siguientes componentes. Tenemos una Raspberry Zero y una Raspberry Pi Pico. Y acá tenemos el controlador usado, el MAX 7219 y la matriz de 8x8. Los botones implementar que van conectados a la Raspberry Pi Zero. A esta Raspberry Pi Zero también vendría a estar conectado al computador para la parte de los sockets, donde el computador sería el cliente y el servidor sería esta Raspberry Pi. Entonces podemos ver las siguientes conexiones. Para el manejo de la matriz estaríamos empleando este de transmisión que envía los datos acá de IN. Estaríamos manejando la parte del reloj y la parte de las cargas con CS. Acá vendríamos a realizar la transmisión de la UART acá en este puerto
perdón, en este pin se haría hasta que recibe la UART en el otro Raspberry 0. De igual forma, se hace al contrario. Acá sería la parte de la transmisión y acá sería la recepción. Bueno, aquí se puede ver el diagrama de flujo de todos los códigos. Pues primero vamos a ver el del socket, ¿sí? Pues para enviar los valores. Entonces, pues primero se inicializa las variables, entonces luego se inicia el socket, se inicia la conexión y pues se ve el valor de la tecla que se va a enviar. Sí, entonces listo, aquí pues si es derecha, entonces envía por el socket derecha y si es izquierda, pues izquierda. Y pues para esto es de seguridad, pues para que si, pues para terminar el ciclo, si te genera problemas. Bueno, siguiendo con eso, seguimos con el de la interfaz. Entonces, pues primero se inicializa los parámetros de interfaz, inicia parámetros pues, para hacerlo del socket. Y pues como es desactivado, entonces pues necesitamos que aquí siempre los datos del cliente aquí se inicializa y pues aquí se lea los valores que recibe el cliente. Listo, se inicializa el puerto serial, inicializa los botones físicos, pues para poner los botoncitos, inicializar la cantidad de vidas que necesitamos, que en este caso serían 3, y pues se inicia un bucle infinito. Bueno, aquí, listo, seguimos esto. Entonces, si es el botón de la interfaz izquierda, o sea, ya del cliente, entonces dice que es derecha, o también del botón físico, pues se dice que es derecha, si se manda derecha si es sí, si no, pues se manda izquierda si es sí. Y pues aquí ya tenemos lo que sería la interfaz, que sería que pues se cierra la interfaz y pues se hunde el botón, si, y también lo mismo pasa aquí, que si se cierra, se usa un botón close, se cierra, aquí se pues mira el número de vidas y se muestra el número de vidas, y pues aquí arranca sí, un botón a arrancar, entonces pues envía un inicio de señal, pues para que arranque, y pues si no, pues sigue hay datos en el serial, o sea, pues para que retorna el serial, para poder visualizar si se muere o no. Sí, entonces si hay datos en el serial, entonces pues se mira la cantidad de vidas, y si la cantidad de vidas pues no cambia, entonces se muestra que no, ¿sí? Y pues sí, pues que es, entonces se resta las vidas, se muestra el número de vidas, la cantidad de vidas que pues tenemos en ese momento, y si llega la cantidad de vidas que no a cero, pues se muestra que cero, hay vidas 0 vidas, y pues que no over. Y pues ya para el código el diagrama de flujo del juego, entonces pues primero se inicializa todo, se inicializan entradas, se definen las variables, y aquí pues se genera la función room, que sería todo esto. Entonces se define la posición de la pelota. Ah, perdón, este room es si llega una información del otro. Si en la posición de la pelota se define la posición de la barra, se define el número de vidas. Y aquí este es un ciclo dependiendo de la entrada, que sería esta de ROM. Entonces, si es verdadero, pues se lee primero el serial, y pues se lee puerto serial. Entonces se mueve. Sí, si aquí, pues si aquí hay un valor de serial, si no, pues sigue adelante. Entonces, si hay movimiento, entonces se mueve hacia la derecha o se mueve a la izquierda, si es sí, es verdadero o si es falso. Aquí se necesita un timer, que si el timer es igual a 3, si no, entonces me hace un más uno y me sigue este proceso que sería imprimir datos, un delay, pues para el tiempo establecido, y pues se otra vez va al ciclo. Se hace otra vez el proceso hasta que llega a 3. Cuando llega a 3, pues entonces primero se visualiza si el movimiento de la pelota es hacia arriba o hacia abajo, entonces se indica ahí. Y pues si está hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y pues ya se indica que de acuerdo a los límites, entonces si no hay límites, entonces el límite hacia la derecha, pues hacia aquí y pues no hay movimiento, ¿sí? O sea, las dos condiciones, si se ubican los dos límites, no hay movimiento. Y pues límite interior y límite superior, pues para poder visualizar el de arriba y el de abajo, si es el límite inferior, entonces se hace este proceso pues para visualizar las pérdidas y si no, pues ejecutar, mover pelota pues hacia abajo. Y pues time zero para terminar de ejecutar y pues me hace otra vez el infinito. Y aquí, si se choca con la pelota, entonces si se choca por la pelota,
Entonces primero a run through, o sea que sigue este run siguiendo normalmente. Y si no, si choca con la pelota, entonces le quitamos una vía. Se resetea toda la barra y la pelota. Y pues va el número de vidas. Si el número de vidas es cero, entonces pues seguimos el ciclo normal. Pero si es falso, si es cero, perdón. Entonces me cuenta como esto que es falso, entonces pues se termina el ciclo y se termina todo. Listo. Funcionamiento desde el computador. Que el computador sea el que lo controle. Se controla solo y se mueve solo por medio de sockets. Si muere, va perdiendo vidas, como vemos en la interfaz gráfica. Aún no muerto. Por ejemplo, en este caso acaba de morir, pierde vidas. Podemos ver un poco más acá cómo pierde vidas en total. La próxima iteración murió y perdió vidas. El juego se acaba, como lo podemos ver, cuando lo veo que se cierra toda la interfaz y cambia. Este es el código controlado por el socket del computador, por medio de sockets. Bueno, controlado desde los botones, como vemos acá. Vamos a moverlo. Los botones, como vemos aquí, están conectados a la Raspberry Pi 0. Se puede controlar desde los botones, como vemos acá, por medio de serial, del puerto serial. Como también podemos controlarlo desde la interfaz, como vemos acá. Voy a empezar a moverlo. Como se ve acá, lo estoy moviendo con clic. Ahí acabo de morir y se ve que perdió una vida. Entonces puedo mover, volvió a morir. Acá no voy a morir, lo controlo. Si llego a morir, en este caso pierdo el juego, la interfaz se cerraría. Perdí, como aparece aquí, utilizando el código serial de los botones desde la Raspberry Pi 0 y también desde la interfaz. Con base a lo desarrollado en la elaboración de este proyecto, podemos concluir los siguientes aspectos. El conocimiento de funciones específicas es fundamental para este tipo de desarrollos, ya que pueden aliviar gran espacio de código y por consiguiente de memoria, por no decir que como se trabaja en Python, pueden ser útiles de igual manera en un proyecto futuro. La comunicación serial se realiza en la gran mayoría de los sistemas basados en microcontrolador, motivo por el cual su comprensión brinda una base sólida en cuanto a la comunicación de estos sistemas y las aplicaciones de los mismos. Es fundamental conocer el funcionamiento de los sistemas empleados. Esto debido a que características como la tasa de transmisión, el mecanismo para comunicarse, de si se trata de una comunicación síncrona o asíncrona, los protocolos empleados y otras características son fundamentales cuando se desea realizar una comunicación de un sistema a otro sistema diferente, y en el caso en que no se tengan en cuenta, el mensaje transmitido va a diferir del recibido o simplemente no va a ser posible realizar la transmisión.